Saludos queridos hermanos, les habla su amigo y hermano en Cristo, el pastor Héctor Lecaro, grabando desde la ciudad de Chino, California, dando gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede de estar entrelazados por medio de este sistema que Dios ha provisto para ahondar, abrigar la eterna palabra del Señor en conocimiento a través de la presencia del Espíritu Santo entre nosotros y en nosotros. Vamos pues a dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos concede. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te alabamos, Señor. Y te pedimos en tu gracia y misericordia que nos concedas el poder ahondar en tu palabra, el poder estudiar tu palabra, escudriñar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos recuerde, Padre, y así abordar tu toda verdad, Padre Santo, en tu misericordia. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, mis amigos y mis amigas que nos escuchan a través de este medio y nos miran. Padre, gracias, te bendecimos y te alabamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en este tiempo de diciembre, pues hay mucho alboroto, mucho comercio, mucho trajinar acerca de la Navidad. Pero nuestro propósito con estos estudios que estamos llevando es conocer el verdadero propósito de la Navidad, es decir, el centro mismo de la Navidad, nuestro Señor Jesucristo. Y por ello estamos empeñados en que podamos entender exactamente a quién festejamos, a quién recordamos en la Navidad, y podamos saber qué es lo que Él hizo, quién es Él. Ya miramos en el estudio pasado las dos naturalezas de Cristo. Cristo 100% Dios y 100% hombre por el plan de rescate del hombre de su estado caótico del pecado, en el pecado. Así que ahora vamos a estudiar el ministerio del Señor y lo hacemos a través de descifrar los tres oficios de Cristo. Ese va a ser nuestro tema, los tres oficios de Cristo. Ahora bien, Dios creó al hombre para que sea un reflejo de su naturaleza espiritual. Con ese fin, lo dotó de entendimiento para que sea un fluir de la santidad y amor, y le concedió la voluntad propia para que maneje sus sentimientos y alcance felicidad. Pero por el astuto engaño de Satanás, el hombre fue envuelto a punto de caer en una total depravación. Se alejó de Dios, murió espiritualmente. Su entendimiento quedó entenebrecido, entorpecido y con una voluntad perversa. Vamos a comprobar esto con las Escrituras. El entendimiento entorpecido. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El hombre siempre y llanamente se tapó su cerebro del entendimiento. No alcanzó a comprender la grandeza, la sublimidad, la majestad del Supremo Creador. Pero también ese pecado causó que el hombre tenga una voluntad perversa. Vamos a ver esto. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire, no alcanzó a ver la bondad de Dios, la misericordia de Dios, al enviar a su propio Hijo, a su unigénito, a que muera en la cruz por nosotros. La luz que trajo Cristo, el evangelio del reino, no alcanzaron a comprender. Y esa es la condenación, dice Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas
porque sus obras eran malas. Es decir, había una voluntad perversa de no poder discernir lo bueno ni lo malo. Pero también trajo sentimientos de tristeza. Romanos 7:24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, en el hombre el pecado hizo que no haya esperanzas en él y que vive siempre triste, siempre amargado con la sombra de la muerte por delante. Yo cuando estaba preparando esto me acordaba de nuestro folclore musical en el Ecuador. Los pasillos hablan solo de tristeza, de muerte, de dolor, de nostalgia, de sufrimiento, de muerte. Y eso es parte del pecado, aunque no lo querramos aceptar, pero es parte de la situación, de los sentimientos de tristeza que causa el pecado. Ahora, de esta ruina total del hombre, Dios en su misericordia le pone a su alcance la salvación por la obra victoriosa de Cristo. El hombre sin Dios, como hemos visto, tiene tres aspectos desastrosos: entendimiento entenebrecido, voluntad perversa y sentimientos de tristeza. Cristo, el Señor, abarca estos tres aspectos en su obra salvadora en favor del hombre, y su ministerio se encuadra, se enrumbra en profeta, sacerdote y rey para abarcar estos tres desastrosos sentimientos del hombre. Vamos a ver esto. Cristo como profeta. Jesús no fue simplemente un mensajero de la revelación de Dios, sino que Él mismo es la fuente de la revelación de Dios. Él es la palabra viva, el Logos. Los profetas en el Antiguo Testamento solían decir: así dice el Señor. Casi siempre iniciaban así: palabra del Señor, así dijo el Señor. Pero Jesús, al empezar sus enseñanzas, con la autoridad divina, decía: pero yo os digo. Es decir, Él era la expresión fidedigna, real de la profecía. En Mateo capítulo 5, 27-35 encontramos algunos ejemplos de esto. Dice: oíste que fue dicho, no adulterarás, dice el Señor Jesús. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, el Señor nos da lecciones de esto. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Que mejor es que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. La palabra del Señor venía a los profetas del Antiguo Testamento, pero Jesús habló en base a su propia autoridad como el Verbo eterno de Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, el Señor hablaba con esa autoridad como la palabra viviente, el Logos que explicábamos en nuestra anterior enseñanza, la semana anterior. El Logos, la palabra viviente, Cristo. Pero también Cristo como profeta nos da a conocer, nos revela al Padre. Vamos a ver esto. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Por lo general, hermanos, el profeta se lo conceptuaba como alguien que revela a Dios y habla de la palabra de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo es el profeta que es la palabra viva,
verdadera y completa. De tal manera que Cristo como profeta, hermanos, nos trae la palabra que Él mismo la pronuncia en sus enseñanzas. Ahora, el Señor Jesús declaró ser profeta para que aquellos que ponen en duda este ministerio. Lucas capítulo 4, versos del 16 al 22. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló un lugar donde estaba escrito. Esto es lo que estaba escrito en esa porción de la palabra. Dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, dice la palabra. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Entonces, el Señor, Él mismo dice, en mí se ha cumplido esta profecía del ungimiento del Señor precisamente para que traiga profecía. Como profeta, Cristo hace resplandecer la luz del conocimiento de Dios, que libra al humano, libra al pecador del entendimiento oscuro que nos da el pecado y establece el gozo y la paz interior en el hombre que se convierte a Cristo, en el hombre que da su corazón a Cristo, que cree en Cristo. El profeta traía el mensaje de Dios a los hombres por predicación y por predicción. Esa predicción era de acontecimientos futuros. Cristo como profeta hizo las dos cosas. Vamos a ver esto. El ministerio profético de nuestro Señor fue autenticado, por decirlo así, en dos maneras. Porque se dio cumplimiento de algunas de sus profecías y por los milagros que verificaron en las personas en el tiempo de su ministerio como profeta. Algunas de las predicciones fue, por ejemplo, que él iba a morir. Cuando enseñaba a sus discípulos decía que iba a sufrir en Jerusalén el avalancha de los ancianos allá y que lo matarían. También predijo que sería traicionado. Acentuó que la muerte sería instigada por los líderes judíos, que moriría por crucifixión, que resucitaría el tercer día. Bueno, eran profecías del Señor que se cumplieron. Y algunos de sus milagros, hermanos, fueron vinculados al testimonio de que él era profeta genuino. Vamos a ver un ejemplo de esto. La Biblia nos cuenta que Jesús resucita al hijo de una viuda de una población llamada de Naín. Vamos a ver esto en Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 16. Dice, aconteció que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y que había con ella mucha gente en la ciudad. En otras palabras, vemos que dos caravanas chocan
a la entrada de las puertas de la ciudad de Naín. La caravana de Cristo, que podríamos decir la caravana de la vida, y la caravana del que acompañaba a enterrar al hijo único de una madre de Naín, que de paso era viuda. Dos caravanas, la caravana de la vida y la caravana de la muerte. Y había en las dos mucha gente. Note usted que muchos de sus discípulos y una gran multitud acompañaba a Jesús. Pero a la procesión del entierro también dice que había mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor vio, como de costumbre, el Señor siente nuestro dolor, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Probablemente vio que la viuda estaba suelta en llanto, en dolor ante la muerte de su hijo. Y el Señor Jesús le dice: no llores. Y el verso 14 dice: y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y el Señor habló y dijo: joven, dirigiéndose al muerto, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, noten esto, hermanos, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Mire cómo se confirma, se ratifica que Jesucristo es el profeta a favor del pueblo. Bueno, también vemos que Jesús tuvo otra parte en su ministerio como sacerdote, Cristo como sacerdote. En el Antiguo Testamento, hermanos, específicamente en el libro de Levítico, se detallan las obligaciones y las responsabilidades de los sacerdotes. Estos debían ser descendientes de Aarón. Aarón era hermano de Moisés. Y deberían de pertenecer a la tribu de Leví. Era la tribu sacerdotal la que se encargaba del sacerdocio del pueblo. Ellos fueron seleccionados por Dios para servir en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Los sacerdotes tenían tareas principales. Dos de ellas eran oficiar los sacrificios. Los sacerdotes se encargaban de ofrecer los sacrificios de animales y otros elementos prescritos en la ley de Moisés. Eran los holocaustos para Dios. Pero también se encargaban de interpretar la ley. Los sacerdotes tenían conocimiento y la autoridad para interpretar y enseñar la ley de Dios al pueblo. Es interesante que ellos se regían por la palabra del Señor hasta en ese entonces revelada. Vamos a ver la consecuencia de esto. En Hebreos capítulo 7, versos 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Eran seres humanos que morían y no podían continuar con el sacerdocio. Mas refiriéndose al Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En realidad, la función del sacerdote es interceder por el pueblo delante de Dios. Pero Cristo, inmutable, inmortal, es un sacerdote perpetuo, que puede salvar perpetuamente, redundando, a los que se acercan a Dios, porque vive para siempre y por eso intercede por ellos. Es más,
Cristo está a la diestra de su Padre, intercediendo por nosotros en estos momentos. Porque de tal sumo sacerdote nos convenía, dice la carta a los Hebreos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué interesante, hermano. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Sí? El sumo sacerdote entraba en el lugar altísimo del tabernáculo y lo primero que hacía, ofrecer los holocaustos por los pecados que él había cometido y luego los del pueblo. Pero Cristo, límpido, sin mancha, sin pecado, perfecto, era más sublime que los cielos. No tenía la necesidad de ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Por esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo hizo la función del sacerdote de ofrecer el holocausto para Dios, pero él no lo hizo a base de animales, sino que lo hizo con su propia sangre, con su propio cuerpo. Se entregó como sacrificio para delante de Dios pagar el pecado de todos nosotros. Por eso lo hizo de una vez y para siempre. Ahora, la ley constituye sumos sacerdotes débiles, hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Cristo como sacerdote, hermanos, caminó a la cruz por la vía dolorosa hacia el Gólgota, cargando sobre sí los pecados del mundo. Ahí estábamos usted y yo. Y se convierte a la vez en el cordero del sacrificio y en el sacerdote que presenta la ofrenda, efectuando con su ofrenda de sangre la purificación de los pecados y el perdón de los mismos a todos aquellos que se allegan a Él con la fe, pidiendo perdón y abriendo su corazón para que Cristo viva para siempre en su vida. De tal manera que el oficio de sacerdote es evidente en el Señor Jesús. Vamos a ver. Hebreos capítulo 9, versos 12 al 15. Dice, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? Tenemos el sacerdote perfecto, el que no solamente ofrece los sacrificios, sino que Él será como ofrenda del sacrificio, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario y pagando el precio de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Siempre recuerdo, hermanos, cuando predicamos las 7 palabras, la cuarta palabra, cuando el Señor lanza un grito en la cruz del Calvario, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre como que dio las espaldas en la cruz a nuestro Señor Jesucristo, porque Él llevaba la representación de nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Y fue en ese preciso momento en que el Cordero de Dios, el sacerdote Cristo, ofrecía el sacrificio de su vida para pagar por nuestros pecados. Y precisamente se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, para precisamente darnos la oportunidad
de vivir limpios del pecado si vivimos y aceptamos por fe a Cristo Jesús. Con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el rol del sacerdote cambió significativamente. Jesús se convirtió en el sumo sacerdote perfecto y eterno, quien ofreció un único y completo sacrificio por todos los pecados de la humanidad. A través de la muerte y resurrección del Señor, Jesús abrió un camino directo para que todos los creyentes puedan tener acceso a Dios sin necesidad de intermediarios humanos, hermanos. Cristo, en su amor, en su compasión, en su gracia, nos da amplia entrada a la patria celestial a través de la fe en Él. Por eso Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire, y si tiene usted alguna duda de la obra redentora del Señor como sacerdote, miremos esto en Isaías 53, versos del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres. Hablando de la muerte de Cristo, 730 años antes del acontecimiento, Isaías dice esto: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y noten esto: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor no protestó, no dijo esto es injusto, sino él de su voluntad ofreció su vida como el sacerdote, ofreciendo el holocausto con su propia vida para limpiar nuestros delitos, nuestros pecados. Qué bonito, hermanos. Comprender esto es, hermanos, enfocarnos a celebrar una Navidad, conociendo a quién celebramos, conociendo la verdad, el verdadero significado de la Navidad. Por eso es muy importante que tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente la obra de Cristo a favor de nosotros. Pero veremos el otro aspecto, a Cristo como Rey. La segunda carta de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos del 12 al 13 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después a ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré por siempre el trono de su reino. Muy bien. El pueblo judío y el pueblo hebreo, hermanos, basados especialmente en las profecías, creían que el Mesías, que el Señor enviaría, el ungido que el Señor enviaría, era un rey. Y estaban en lo cierto. La única diferencia, hermanos, es que ese rey no sería de este mundo, sino que sería el rey eterno por los siglos de los siglos. Y su estrado sería el cielo de los cielos, la patria eterna. Vamos a ver esto. Juan 18:36. Respondió Jesús:
mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El Señor, cuando vino la primera vez, vino como el cordero sufriente. Vino como el hombre humilde que fue ultrajado, vejado, se mofaron de él, lo crucificaron, pusieron clavos en sus manos y en sus pies, una corona de espinas aplastaron en su sien. Murió, sufrió físicamente y espiritualmente porque, como dijimos, tuvo que pagar el precio a la justicia de Dios por nuestros pecados. Pero Él es Rey en los cielos y en el mundo entero. Pero cuando venga por segunda vez, vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ver estos aspectos. Dice la palabra del Señor que el mismo Señor enseñó que un día Él se sentaría en su trono glorioso. Vamos a ver esto. Mateo 18, 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Note usted que Él se va a sentar en el trono de su gloria. Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, venga como Rey, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Muy bien. Sigamos adelante para analizar más este aspecto. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, como todos sabemos, Juan fue acusado, encarcelado y luego decapitado. Bueno, después que lo encarcelaron a Juan, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La cercanía del reino de Dios era la presencia de Cristo aquí en nuestro globo terráqueo, ¿verdad? Y así lo confirman las Escrituras. Por ejemplo, cuando Jesús nació, los magos del Oriente llegaron buscando al Rey de los judíos. Vamos a ver esto. Mateo capítulo 2, versos del 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Eso se registra en los evangelios. Bueno, otro ejemplo que nos da a conocer a Cristo como Rey es las palabras de el malhechor arrepentido. Cuando el Señor estaba crucificado, a ambos lados estaban dos malhechores. Uno de sus acompañantes, por así decirlo, un malhechor, se arrepintió y reconoció a Cristo como un rey y le pidió lugares en su reino. Vamos a ver esto. Lucas capítulo 23, versos 41 al 43. Dice el ladrón arrepentido, el malhechor arrepentido. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y refiriéndose a Jesús dice, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, se dirige al Señor, y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué interesante, hermano. Este malhechor arrepentido le iluminó la verdad de Dios y lo vio a Cristo como Rey. Y le dice, acuérdate cuando vengas
en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué interesante, hermano. El primer abanderado de la cruz, un malhechor arrepentido, fue el primero que fue salvado y fue llevado al paraíso. Al final de la vida de Jesús, durante el juicio ante Pilato, hermanos, Jesús no se defendió, como leíamos la profecía de Isaías, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Jesús no se defendió, excepto para responder afirmativamente cuando Pilato le preguntó si él era el rey de los judíos. Mire, Pilato tuvo la inquietud de preguntarle, ¿eres tú el rey de los judíos? En Marcos 15:2 se registra esto. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús le dijo, tú lo dices. En otras palabras, sí soy el rey de los judíos. Bueno, la Biblia también destaca que después de que el Señor terminara su misión aquí en la tierra, ascendió a la patria celestial, ascendió al cielo. Y en su ascensión es aclamado rey por sus acompañantes, los ángeles que lo iban acompañando en un desfile celestial hacia la patria de Dios, al cielo de los cielos. Vamos a ver esto. Salmo 24, versículos del 7 al 9. Alzado puertas vuestras cabezas, lanzan un grito los ángeles, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Cristo retornando a su gloria, al lado de su Padre, escoltado, si ustedes quieren, por los ángeles celestiales, subía al cielo, y los ángeles, en exclamación, abran las puertas del cielo para que entre el vencedor, el que en la cruz del Calvario venció a Satanás, al mundo y la carne, al que dio la libertad a los cautivos, al que predicó el año agradable del Señor. Alcen, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Qué bonito, hermanos, saber que nuestro Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así lo certifica en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, 11, 16. Aparece un jinete en caballo blanco. Vamos a ver esto. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Acuérdense, Juan 1:1. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, dice la carta a los Efesios. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Cristo el Rey, nuestro Rey, que pronto vendrá a reinar en gloria. Bien, hermanos, en conclusión, hemos visto a la luz de las Escrituras 3 oficios de Cristo: profeta, sacerdote y rey, obra victoriosa de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Como profeta, vimos que hace resplandecer la luz del conocimiento de Dios, que libra al hombre de su mente entenebrecida por la oscuridad del pecado. Como sacerdote, lleva la pesada cruz por la vía dolorosa y muere para que muchos alcancen vida en abundancia, es decir, vida eterna. Digo muchos, hermanos, porque así dice la palabra, que Él dio su vida en rescate de muchos. Muchos no son todos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que no todos aceptan a Cristo. La luz vino al mundo y muchos prefirieron las tinieblas que la luz, y esa es la condenación, dice el apóstol Juan. Entonces, como sacerdote, no solamente que nos da la luz que nos saca de la ignorancia del pecado, pero también se convierte en el cordero del sacrificio y el sacerdote que presenta la ofrenda por él mismo, efectuando por su propia obra la purificación de nuestros pecados. Como rey, él dirige la voluntad de los redimidos, fundando un reino de amor y de justicia en el corazón de los redimidos. El Señor Jesús vendrá a esta tierra en su cuerpo resucitado, pero esta vez vendrá no como el Salvador sufriente, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, queridos hermanos, permítame entonces, estimado hermano, estimado amigo, estimada amiga, decirle que Cristo vino al planeta Tierra como profeta para salvarlo y salvarnos de la ignorancia del pecado, dándonos a saber la eterna y bendita palabra de Dios. Como sacerdote, para salvarnos de la culpabilidad del pecado, pagando con su sacrificio la culpa del pecado cometido por usted y por mí y por todos. Como rey, para salvarnos y para salvarlo del dominio del pecado. Nuestra oración, queridos hermanos y hermanas, evocando su congregación, evocar por su consagración a Dios. Y a usted, amigo y amiga que me escucha, nuestra oración es para que usted también sepa valorar y agradecer el amor y la misericordia del Señor en su favor. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí estaba usted y yo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo digo y pido al Señor en esta hora, hermanos, que usted comprenda esto, que usted valore esto, que usted sea grato con el Señor, grato por el amor y la misericordia del Señor. Y la consecuencia que si usted reconoce es entregar su corazón a Cristo para salvación y vida eterna. Que esto sea una realidad en cada uno de nosotros que escuchamos este mensaje y los que escuchen a través de otro siervo del Señor alrededor del mundo. El Señor quiere que en todo lugar la gente proceda al arrepentimiento. Que esa sea una realidad en usted y en mí para celebrar una Navidad con el verdadero sentido. Honrar, agradecer la misericordia y gracia del Señor
a través de nuestro Señor Jesucristo en la Navidad. Que el Señor nos bendiga y hasta la próxima, queridos hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y nos enseñas, Señor, siguiendo la recomendación de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Te damos gracias por ello, Señor Jesús, por tu recomendación, por tu exhortación. Y hemos visto en tu palabra, Señor, las dos naturalezas tuyas, Padre Santo, en Cristo Jesús. Las dos naturalezas de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahora nos das la oportunidad de ver el ministerio del Señor como profeta, como sacerdote, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, te damos gracias, Señor, porque en nuestra condición de humanos, solo tu gracia nos permite conocerte y ser libres de la opresión del pecado y de la muerte. Señor, gracias por la vida y la vida abundante que nos das. Gracias por la vida eterna. Gracias, Señor, por ser nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que pronto viene en gloria a reinar. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga y, como siempre decimos, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima.